Dice Sebastián, la inseguridad jurídica, los empresarios, la gente en sus casas, la gente que tiene personas trabajando, ¿qué hace en estos momentos? Juan Camilo Pérez es el socio fundador de la firma Pérez y Asociados y son precisamente una firma que asesora empresas en temas de nóminas, pagos de salarios y demás. Señor Pérez, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, buenos días para usted y para todos los oyentes. Bueno, un empresario, una MIPYME, una tienda de barrio que tiene personas empleadas con el salario mínimo, ¿qué hace hoy? Bueno, hoy tiene que mantener el incremento decretado por el gobierno en el decreto que sacó el finales del año pasado, porque el Consejo de Estado en eso sí es muy claro, y es que ese porcentaje sigue rigiendo hasta dentro de 8 días calendario contados desde que se notifique ese auto. Creemos y suponemos, aunque el gobierno puede que dilate de pronto esa notificación unos días, pero creemos que eso de hecho ya hoy se ha surtido, ya el gobierno no puede decir que no está enterado de la decisión. Por lo tanto, esos 8 días se vencerían el 21 de febrero, próximo 21 de febrero. De aquí al 21 de febrero, digamos lo mejor, desde el 1 de enero al 21 de febrero, el decreto que sacó el gobierno rige sin ninguna modificación con su 23%. Ahora, el 21 de febrero a más tardar el gobierno debe sacar un nuevo decreto que, como ustedes venían diciendo, pues debe cumplir con los criterios legales y los criterios técnicos suficientes que demuestren que ese sí es el porcentaje que se debe subir. No como lo hizo, según el auto del Consejo de Estado, con base en una doctrina, digamos, que aunque es un referente y es un orientador importante, pues no puede ser el sustento de un incremento, mucho menos aún tan desproporcionado. Luego, de aquí al 21 de febrero, rige todo exactamente igual. Y yo me atrevo a decir, si se me pregunta, que mi opinión personal es que seguramente el gobierno, más en estas épocas electorales, pues no va a cambiar mayormente ese porcentaje. Luego yo pienso que los trabajadores deben estar tranquilos, no tanto tal vez los empresarios. Estoy siendo más realista que optimista, pero probablemente, y lo dijo el ministro Benedetti ya hace un rato, que ellos creen y siguen creyendo que ese porcentaje o que ese número es el que debe estar y que van a hacer lo posible por mantenerlo. Entonces yo lo que pienso es que el 21 de febrero, el decreto que va a sacar nuevo el gobierno, que será también transitorio, o sea, es la transitoriedad de la transitoriedad, algo totalmente inédito, como decían ustedes ahorita, mientras que ese decreto va a regir mientras sale finalmente la sentencia de fondo del Consejo de Estado. En conclusión, el decreto originalmente expedido por el gobierno el año pasado regirá entre el 1 de enero y el 21 de febrero como fecha máxima. Regirá sin problema. Seguramente del 21 de febrero en adelante va a seguir exactamente igual el porcentaje y estaremos a la espera de que en unos meses salga la decisión de fondo. Por lo tanto, los trabajadores pueden estar tranquilos de que no se les va a afectar de aquí al 21 y seguramente, opino yo, de ahí en adelante, su porcentaje y su salario. Más allá de las consecuencias, pues digamos, ya de carácter político y de carácter electoral Pérez, que todo esto pueda producir. Digamos que acá estamos hablando, lo que subió el 23%, los salarios que subieron el 23%, fueron aquellos trabajadores que se ganan el salario mínimo, que les quedó en 1.700.000 algo, 1.750.905 pesos sin subsidio de transporte, y también correcto, unos trabajadores, que son muchos menos, que se ganan el salario integral, que quedó en 22.761.765. Es decir, porque el salario integral está ligado al aumento del salario mínimo, pero obviamente un salario de 22.761.000 pesos, pues es un salario alto. Las empresas que tienen personas que se ganan salario integral y personas que se ganan salario mínimo, a las de salario integral también les tienen que seguir pagando con el 23% del aumento que se decretó el año pasado a pesar de esta medida cautelar. Porque entiendo que las empresas digan, bueno, a una persona que se gana 1.700.000, pues no le voy a descontar el 23%, pero al que se gana 22 millones, pues puede que sí. Sí, es cierto, deben mantenerlo al igual, pero la razón es una, y es que el salario integral en general no se rige por las mismas normas que el salario mínimo, pero el salario mínimo integral, es decir, aquel que, o para aquellos trabajadores que vengan 10 salarios mínimos al mes, más un factor prestacional del 30%, ellos están en lo que se llama el mínimo integral, que vuelvo y digo, no puede ser menor a 10 salarios mínimos, sumándole su factor prestacional. Ese segmento, que desde luego es muy grande, porque muchas personas que ganan salario integral, ganan salario mínimo integral, que está en esa franja, también su incremento
se regirá por las mismas normas o reglas que acabo de decir. Es decir, del 1 de enero al 21 de febrero, el 23% decretado por el gobierno, y del 21 de febrero, que son los 8 días calendario que da el auto para que el gobierno vuelva y saque su decreto, en adelante, hasta que se resuelva de fondo, pues ese será el porcentaje, que como decía ahorita, me atrevo a decir que va a ser seguramente igual. Por lo tanto, tanto salarios mínimos como los que estaban un poquito por encima del mínimo, que fueron, digámoslo así, arrastrados, como los de salario mínimo integral, que también pues se suben ese 23%, pueden estar tranquilos que nada de eso se va a afectar, y los empresarios tendrán obligatoriamente, por lo menos de aquí al 21 de febrero, que seguir, digamos, asumiendo o respetando ese porcentaje. Sí, mire, señor Juan Camilo, tema de cotización en prestaciones sociales, porque también a la hora de cotizar, muchas personas cotizan sobre la base del salario mínimo. Ahí, ¿cómo quedan las personas? Pues que estamos en una fecha, esto cayó en quincena, la gente, ¿cómo tiene que pagar esas cotizaciones? ¿Cuál sería la recomendación que usted entrega? Sí, válido. En cuanto a las cotizaciones a seguridad social como tal, digamos EPS, las pensiones, tanto para independientes como para trabajadores dependientes, debe seguirse haciendo sobre el salario mínimo completo. Cuando digo completo me refiero a con el incremento decretado por el gobierno el año pasado hasta el 21 de febrero, que veremos qué pasa. En cuanto a prestaciones sociales, pues todo sub y baja del salario de muchas personas, ya sean del mínimo o no, pues cuando sean liquidadas las primas, las cesantías y demás, eventualmente unas vacaciones, etcétera, pues tendrá que tenerse en cuenta los promedios dependiendo el caso y la fecha en que se vaya a liquidar cada una de esas prestaciones. Pero para efectos de aportes a seguridad social como tal, como me pregunta, debe seguirse haciendo sobre el salario mínimo, que sigue siendo el vigente desde el 1 de enero, por lo menos hasta el 21 de febrero, y me atrevo a decir que desde el 21 de febrero en adelante será también el mismo porcentaje. Pero entonces, ¿usted lo que cree es que aquí simplemente estamos frente a una decisión del Consejo de Estado que lo que busca es decirle al gobierno nacional, o sea, más que bajar el 23% del salario mínimo, decirle al gobierno nacional, sea el que esté en la Casa de Nariño en ese entonces, que la naturaleza de la competencia del gobierno frente al salario mínimo, pues no es discrecional, o sea, que hay unas normas que tiene que seguir a la hora de tomar esa decisión a final de año? Desde luego que sí, ese es un asunto, Camila, ya bastante más complejo, porque digamos que desde el punto de vista puramente jurídico, lo que el Consejo de Estado le dice al gobierno es, venga, más allá de si el 23 es mucho o poquito, conviene o no conviene, que desde luego pues hemos visto lo que no conviene, a mi juicio, en estas primeras semanas del año, pero más allá de decirle eso, le dice es que usted tomó esa decisión de manera puramente arbitraria, a dedo, a pupitrazo, no sabemos en qué horas de la noche a alguien se le pudo haber ocurrido esa cifra. ¿Por qué? Técnicamente hablando, porque se fundamentó el gobierno únicamente en un estudio que hace la OIT, un estudio desde luego muy importante, muy juicioso, muy técnico, se llama el Estudio de Estimación del Salario Vital en Colombia, pues para efectos de Colombia obviamente, que tiene unos criterios internacionales y que no es vinculante ni obligatorio para ningún gobierno. Obviamente, como este estudio, desde un punto de vista, a mi juicio, puramente electoral, convenía al gobierno, pues el gobierno echó mano de dicho estudio y con base única y exclusivamente en ese estudio fijó el porcentaje del 23%. Lo que dice la ley, eso es la ley 278 del 96, tiene unas reglas muy claras en su parágrafo de cómo o qué factores, que ya los estaban ustedes mencionando al inicio, qué factores son los que técnicamente deben tenerse en cuenta. Ninguno de esos el gobierno lo tuvo en cuenta. Ya estamos un poco acostumbrados a ese tipo de decisiones, un poco así a la ligera, y por eso es que si bien este incremento sí va acorde con el estudio de la OIT, pues obviamente no va acorde con ninguno de los otros factores que legalmente debían tenerse en cuenta. Entonces lo que yo creo, y se lo oí entre líneas al ministro Benedetti esta mañana, es que él va a coger, o el gobierno va a coger, estos factores legales que a manera de formalismo, digámoslo entre comillas, van a incluir seguramente en el nuevo decreto y van a mantener el 23%. Lo insinuó, ya esto no es una opinión mía, lo insinuó el ministro Benedetti esta mañana. Entonces puede, y lo que yo creo, insisto, que el 23% no se va a afectar, simplemente van a subsanar ese error, entre comillas, de forma que desde luego no es de forma sino de fondo, y con eso van a quedar muy bien parados, tanto, digamos, por lo menos por ahora técnicamente, haciéndole ese feo, por así decirlo, al Consejo de Estado o a este auto inicial, y desde luego electoralmente, pues ni hablar que por cualquiera de los puntos donde esto se mire, pues es un triunfo para el gobierno actual, ¿no? Pues es el Juan Camilo Pérez, gerente de Pérez y Pérez Abogados, precisamente que asesoran a las empresas en temas de nómina, de salarios y demás. Señor Pérez, mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Bueno, muchísimas gracias, Camila, y gracias para todos.
Hugo Mario, lo escucho, o Sebastián, ¿cuál de los dos es el que me va a hablar? No, Camila, muy breve, yo creo que no va a pasar nada, ¿sí? Sencillamente el Consejo de Estado lo que está pidiendo el Gobierno Nacional es rigor técnico, que justifique los criterios que tuvo en cuenta para decretar un incremento del salario mínimo en más del 23%, y el gobierno va a buscar la forma de hacerlo y cumplir con lo que exige el alto tribunal. Lo que sí va a pasar, Camila, pues ya se ha comentado, pero estoy seguro que va a pasar, es que, y ya está pasando, es que el presidente Petro y los candidatos del pacto histórico pues van a aprovechar esta oportunidad, este papayazo, como se dice comúnmente, para radicalizar su narrativa y para hablar de lucha de clases. Hugo Mario, y ya el candidato Cepeda está hablando de movilizaciones. Sí, pero más allá de nosotros concentrarnos en el tema político, en el papayazo o no el papayazo, si esto les va a servir o no les va a servir, yo creo que debemos tomar esta decisión del Consejo de Estado más que como un tema de político en medio de la campaña, es el Consejo de Estado diciendo, no va a pasar nada, el 23% del aumento del salario mínimo, como nos lo dijo nuestro experto, las empresas lo van a tener que seguir pagando y es muy difícil devolver ese aumento. Acá lo que está diciendo el Consejo de Estado es hacia futuro, y es porque no habíamos tenido en la presidencia de la República alguien que tomara esas decisiones que se salieran de toda la norma que veníamos construyendo a lo largo de nuestra historia. Entonces, es el Consejo de Estado lanzando una alerta y diciendo, ojo, ya subió usted el 23%, pero el día de mañana está Iván Cepeda, o está Abelardo de la Espriella, o está Paloma Valencia. El que está en la Casa de Nariño tiene unos límites y usted no puede simplemente porque se le salió del sombrero decir que sube el 50% del salario mínimo, lo puede hacer. Y eso con otras cosas, porque el Consejo de Estado dice que acá hay unos riesgos macroeconómicos importantes, como las presiones inflacionarias, la mayor informalidad, el cierre de las pequeñas empresas, el déficit fiscal que está entre 4.7 y 8 billones de pesos, que tiene un impacto en las pensiones, los efectos irreversibles por indexación de pensiones, multas, tarifas. Es decir, aquí el Consejo de Estado no creo que esté pensando en le voy a hacer un favor a Petro o no le haga un favor a Petro, ¿qué pasa aquí? Sino tenemos que frenar un ejecutivo que cree que puede abusar de sus decisiones. Yo estoy con usted, Camila, que la decisión de fondo es las fronteras del Poder Ejecutivo, las fronteras de los diferentes poderes, cómo hay armonía o no entre ellos, de acuerdo. Pero creo, Camila, que acá el Consejo de Estado entra atacando una posible arbitrariedad, también entra en una zona arbitraria, y le argumento por qué. Uno dice, bueno, inflación del 5%, salario del 23%, sí suena desproporcionado, pero ¿quién dice que es desproporcionado o no? ¿Y por qué se lo digo? Estoy revisando acá las alzas del salario mínimo de este gobierno, esta sería la cuarta, y usted compara, Camila, el alza del salario mínimo de este gobierno con la inflación, era muy grande, no tan grande como la de este año, pero aumentó en el 2023 16% el salario mínimo, con una inflación del 2024 del 5%. Es decir, el aumento fue gigante. 2024, el aumento fue del 12%. Entonces, ¿en dónde está la frontera? 16 sí, pero 23 no. Pero lo que yo creo sí es que ahí dentro de la demanda... Pero es una zona arbitraria del Consejo de Estado, porque no hay un número establecido. Claro, pero yo creo que aquí perdón, Oscar, el precedente que hubo es que incluso las centrales obreras, que normalmente piden un montón, porque es como en la negociación piden mucho más, es como cuando 16. Uno está vendiendo su casa, uno pide más y sabe que le van a pedir descuento. Las centrales obreras ni siquiera habían pedido el 23%. O sea, la presidencia se voló por encima de lo que habían pedido las centrales obreras. ¿Sabe qué pasa? La fórmula está inventada y la palabra es concertación. En Colombia excepcionalmente se rompe la regla y entonces se busca que el gobierno tome la decisión por decreto, pero cuando hay concertación entre empresarios, el sector productivo, los sindicatos, esa concertación y el gobierno como garante, como árbitro, las cosas funcionan. En esta oportunidad los empresarios querían el 7%, recuerdo yo, los sindicatos aspiraban a un 16% y el gobierno se saltó todas las barreras y disparó hasta el 23%. Y como no hubo concertación, estamos metidos en este lío. Pero cuando hay concertación, que es la fórmula que se inventaron hace muchos años y que ha venido funcionando, las cosas salen bien. Como no hubo concertación, porque el gobierno no quiso, porque el señor Benedetti desde mucho antes venía ambientando un aumento del no sé cuánto %, pues estamos en esta situación. Pero mire, por eso la democracia se trata de balance de poderes. Y esto es precisamente lo bonito de la democracia, que tenemos tres poderes distintos que se nivelan los unos con los otros. Hemos oído a varios gremios durante toda la mañana después de que se conoció
la decisión del Consejo de Estado, pero la ANDI, su presidente Bruce McMaster, se acaba de pronunciar a través de X. ¿Qué dice la Asociación de Empresarios de Colombia, Sí, Lucas? señora, dice Bruce McMaster, desde la ANDI decidimos no demandar el decreto de salario mínimo y no lo hicimos. Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el gobierno nacional que afectan a toda la población, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos. Se han generado algunos derechos que nosotros consideramos no se deben afectar y hay que ser cuidadosos con eso. En este momento, el país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo se han generado y finalmente encontramos muy importante se genere jurisprudencia alrededor del tema que permita evitar que actuaciones irregulares como esta se repitan en el futuro. Reiteramos nuestro respeto por las decisiones de la justicia. Es decir, los empresarios dicen nosotros seguimos con el aumento del 23%, no demandamos ese decreto, los que lo demandaron fueron los comerciantes.